Hola, vamos a hacer un problema de gases. Bueno, pues este es el enunciado del ejercicio. Nos dicen que un cierto hidrocarburo tiene un 81,82% de carbono y el resto es hidrógeno. Me dan información de su densidad en ciertas condiciones de temperatura y presión y me preguntan la fórmula empírica, la molecular y la densidad. Bien, pues vamos a empezar por el primer apartado. Bueno, fórmula empírica. Lo que me están preguntando es en qué proporción se encuentran los dos elementos que forman parte del hidrocarburo. Como tenemos solamente carbono e hidrógeno, la fórmula tendrá este aspecto. Tenemos que determinar X e Y. En la empírica simplemente nos dice la proporción. Pues puede ser, por ejemplo, que por cada átomo de carbono haya, imaginaos, 3 átomos de hidrógeno. Bueno, este hidrocarburo no existe, pero bueno. Pero en el apartado B me pregunta la fórmula molecular, que es la fórmula que me indica exactamente cuántos átomos tengo de carbono e hidrógeno en la molécula. Puede ser, por ejemplo, en esa proporción 1:3, pues puede ser 2:6, por ejemplo, ¿vale? Entonces, primero fórmula empírica, simplemente proporción de átomos, y luego en la B, la molecular. Para pasar de la empírica a la molecular, tenemos que determinar la masa molar del compuesto. Siempre en el ejercicio me darán información para poder determinarla. Bueno, pues vamos a empezar. Cuando me piden la fórmula empírica de un compuesto y lo que me dan es este tipo de información que se llama composición centesimal, porque significa cuántos gramitos hay de cada elemento en 100 gramos de compuesto. Eso es la composición centesimal. Lo que tenemos que hacer para ser ordenaditos es dibujar una tabla y vamos a ir completándola. Esta es la tabla. Me dicen, esto representa la masa, pues sabemos que 100 gramos del compuesto de fórmula CXHI tiene 81,82 gramos de carbono y el resto está hidrógeno, es decir, 100 menos 81,82, bueno, que eso es 18,2. Esos son los gramos de hidrógeno. Eso significa, esa es la información que me han, hasta ahora he apuntado esto, que esa es la composición centesimal. Decir la masa de cada elemento que forma parte del compuesto en 100 gramos de compuesto. Bien, para hallar la fórmula empírica, lo que tenemos que hacer es calcular a continuación cuántos moles de átomos tengo de cada elemento en esos 100 gramos de compuesto. Los moles de átomos, bueno, normalmente se dice moles de átomos, pero en realidad la magnitud física es cantidad de sustancia, que se representa, como sabéis, con la letra N. Pues bueno, este primer huequecito lo dejamos en blanco y ahora utilizamos pues la expresión. La cantidad de sustancia equivalente a 81,82 gramos se calcularía dividiendo la masa entre la masa molar de ese elemento. Si aquí tengo carbono, carbono, carbono. Pues 81,82 gramos entre... ¿Cuál es la masa molar del carbono? Es decir, ¿cuánto pesa, entre comillas lo de pesa, un mol de átomos de carbono? Pues el numerito que viene en la tabla periódica, que es pues 12,0. Bueno, he redondeado, la verdad. Gramos por mol, 12,001. Gramos, gramos, gramos se va con gramo y queda 6,81 mol. Así que por ahora tengo en 100 gramos 6,81 mol de átomos de carbono. ¿Cuánto tengo de hidrógeno? Pues tengo que hacer la misma operación.
Esto sería hidrógeno, hidrógeno. 18,2, 1,01 gramo por mol. Y esto da 18,02 mol. 18,02 mol átomos de hidrógeno. Ya tenemos la proporción en la que se encuentran el carbono e hidrógeno en número de moles de átomos. Pero si esa es la proporción en moles de átomos, también es la proporción en átomos. Para pasar los átomos simplemente tendría que multiplicar mol por 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono que hay por cada mol de átomos de carbono. Y haríamos lo mismo con esto. Mol 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno que hay en cada mol de átomos de hidrógeno. Y ya tendríamos la proporción en átomos, pero como hemos multiplicado las dos cantidades por el mismo número, pues la proporción entre carbono e hidrógeno sería igual. Simplemente tendríamos un número pues enorme, porque estamos multiplicando por el número de Avogadro, que es enorme. Por tanto, este paso nos lo saltamos, porque me indica la misma proporción, o sea, la misma proporción que existe en átomos, existe en moles de átomos. Ahora fijaos, esa proporción yo no la tengo ya lista para usar, es decir, yo no puedo decir ahí, yo no puedo decir que entonces la fórmula empírica es pues 6,81, 18,02, no, tenemos que poner números enteros. ¿Eso cómo lo solucionamos? Como al final lo que quiero es proporción en la fórmula empírica, lo que hago es considerar que del que hay menos hay solamente uno, un mol de átomos o un átomo, y veo entonces cuánto le corresponde del otro. Si del que hay menos, que es el carbono, considero que hay un solo mol de átomos, ¿cuánto tendría del otro? Pues tendría 18,02 entre 6,81 mol de átomos. Esto me da 2,64 mol de átomos. Pero sigo teniendo un problemilla porque tampoco puedo poner de carbono 1 y de hidrógeno 2,64. Tengo que poner números enteros. ¿Qué hacemos en este tipo de situaciones en las que no obtengo dividiendo, o sea, considerando que de uno tengo 1 y del otro lo que sea? ¿Qué pasa si no me salen números enteros? Pues tengo que multiplicar el numerito que no es entero por números enteros, empezando por 2, hasta que obtenga un numerito que o bien sea claramente un número entero, o bien tenga como cifra decimal, como décima, pues 0,8 o 0,9. Entonces vamos a empezar a hacer esto. Si lo multiplico por 2, me sale 5,28. Esto no lo puedo redondear a 5, no. Así que sigo probando. Tiene que estar más próximo a un número entero. Multiplico por 3. Tengo 3 por 4, 12. 3 por 18 y una 19. 3 por 2, 6 y una 7. Este sí, 9. Esto sí lo puedo redondear a 8. Así que me quedo con esto. Si yo redondeo este numerito, redondeo no, si cambio este a un número multiplicado por 3, y se me queda entonces un 8 mol átomos de hidrógeno, entonces el otro elemento también lo tengo que multiplicar por 3. Así que me quedaría 1 por 3, que es pues 3. Lo multiplico por 3 y ya tengo ahí. Tengo 3 mol átomos. Y ahora sí que sí. Ahora sí que tengo la proporción adecuada. La fórmula empírica sería de carbono 3 y de hidrógeno 8. Esta es la fórmula empírica de... Bueno, esto parece lo que no es. Parece un... Ok. 3H8. Esa sí es la fórmula empírica del compuesto
del que me dan información, del hidrocarburo. Pues bueno, vamos a intentar hallar la fórmula molecular, a ver si hay algún problemilla. Despejo un poquito la pizarra y continuamos. Bueno, la fórmula molecular, lo que me preguntan es exactamente qué subíndices tiene el carbono y el hidrógeno en la fórmula. Si el compuesto tiene de fórmula, o sea, es un múltiplo de 3 y un múltiplo de 8, ¿qué masa molar tendría el compuesto? Pues sería 3x por la masa atómica del carbono más 8x por la masa atómica del hidrógeno. Bueno, esto sería, vamos a hacer un poquito más, hemos dicho 12, 0,02 más 8x por 1,01 gramos por mol. Tenemos, bueno, ya he hecho las operaciones porque es un poquito simple y no merecía la pena que vierais. Hacemos esta operación, me sale 3606x, esto me sale esto, saco factor común la x y finalmente la masa molar de un compuesto de fórmula empírica C3H8X sería esta. Masa molar de C3H8X es 4414x gramos por mol. Se trata de determinar cuánto vale la X. En función de lo que valga la X, la masa molar será distinta. Es decir, en función de lo que valgan los subíndices concretos. Para poder determinarlo, ¿qué tengo que hacer? Pues hallar puesto que esto es una ecuación, ¿no? Tengo que hallar la masa molar del compuesto, del hidrocarburo, la tengo que hallar por otro camino. Y esa otra cosa, igualarla a 44,14x. Una vez que tenga 44,14x igual a un numerito, el que sea, entonces despejo la x, que será esto de aquí entre 44,14. Así que tenemos que hallar la masa molar del hidrocarburo de otra forma. Pues vamos a ver si puedo utilizar los datos que me dan en el enunciado. Como la densidad de un gas depende de las condiciones de temperatura y presión, fijaos, me dicen que para una temperatura de 273 Kelvin y una presión de una atmósfera, la densidad es 1,97 gramos por litro. A partir de aquí me interesaría poder hallar la masa molar del compuesto. Vamos a ver si la puedo hallar. Como esta sustancia está en estado gaseoso, para poder relacionar presión, temperatura, densidad, volumen, todo ese tipo de variables que describe la ecuación de estado, describen el estado de un gas, tengo que poder aplicar una ecuación, ¿no? Y tengo que empezar diciendo, siempre supongo que el gas se comporta idealmente. Solamente si se comporta idealmente va a cumplir, bueno, y entonces cumple la ecuación de estado del gas ideal, que es P por V igual N por R y por T. Aquí estamos relacionando presión, volumen, cantidad de sustancia y temperatura. A partir de aquí no puedo hallar la masa molar porque, bueno, no se ve, ¿no? Aquí no aparece la masa molar. Tengo que intentar transformarla para que en esta ecuación, que es la que necesariamente tengo que utilizar, porque es la que cumple los gases, aparezca la variable que es mi incógnita. ¿Cómo puedo cambiar esta ecuación para que aparezca la masa molar? Pues recordando lo que vale cantidad de sustancia. P por V, cantidad de sustancia es masa de la sustancia entre su masa molar. Ya tengo la ecuación transformada de modo que aparece la incógnita. Pero claro, si yo despejo de aquí, de esta ecuación, la M, me va a aparecer en función de datos que no son conocidos. Yo sé la presión, sé la temperatura, pero no sé el volumen ni la masa. Ahora, lo que sí sé es
algo que está relacionado con volumen y masa. ¿Qué cosa? Pues la magnitud llamada densidad. La densidad sí es conocida, así que hago una última transformación para que aparezca la densidad. Bueno, por si hay algún tipo de duda, cuando nosotros tenemos una fracción multiplicando a otros dos factores, yo puedo extender la rayita de fracción de manera que afecte a todos los factores. Y entonces la masa molar quedaría así. Lo digo por si alguien se despista un poquito. Ahora sí que el volumen que está aquí lo puedo pasar al otro miembro de la ecuación de la igualdad dividiendo. Y quedaría entonces M por R por T, V, masa molar. Y ahora, fijaos que M entre V, esto es precisamente la densidad. Así que esa ecuación se me va a transformar en densidad del gas, constante de los gases, temperatura, entre masa molar. Esta ecuación es la otra forma de expresar la ecuación de estado de un gas ideal, que ahora sí que tiene la forma adecuada que me interesa para este tipo de ejercicios, en los que lo que me dan es la densidad. Pues voy a borrar un poquito esto para que aparezca solamente lo que necesito. Como necesito la masa molar, lo que hago es despejar de esa expresión. La masa molar me la traigo aquí y la presión aquí. Así que tendría que la masa molar es igual a esto. Y ya simplemente sustituyo densidad del gas 1,97 gramos por litro. La constante de los gases, que nunca me la van a dar como dato, puesto que siempre vale lo mismo, 273 Kelvin. Y esto es una atmósfera. Y bueno, litro, Kelvin, atmósfera. Y haciendo operaciones obtengo 44,1 gramos por mol. Esa es la masa molar. La deducida de los datos del enunciado es 44,1. Entonces ambas expresiones tienen que valer lo mismo. Y de aquí deducimos pues que la X tiene que valer 1. Es decir, que si la expresión general era esta, la expresión real es esta. Esta es la fórmula molecular de mi sustancia. Bueno, y nos queda el último apartado, que es la densidad en otras condiciones de temperatura distintas. Me dicen la presión en milímetros de mercurio y la temperatura me la dan en grados centígrados. Lo primero que tengo que hacer es cambiar de unidades a las unidades adecuadas. Para tener la temperatura en Kelvin sumamos 273 y para pasar la presión a atmósfera tengo que utilizar factores de conversión. Un factor de conversión es una fracción que vale 1, porque el numerador y el denominador valen lo mismo. ¿Cuál es el factor de conversión para pasar de milímetros de mercurio a atmósfera? Si quiero que se vaya el milímetro de mercurio, esa unidad la ponemos en el lado contrario, en el denominador. Y en el numerador ponemos la unidad que queremos tener. A continuación escribimos los números. A la mayor de las dos unidades, entre las dos que aparecen en numerador y denominador, le ponemos delante un 1. Y ahora en el denominador, ¿cuántos milímetros de mercurio hay que poner? Pues aquellos que sean igual a una atmósfera. Si una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, aquí tengo que poner 760. Como una atmósfera es igual a esto, esta fracción vale 1. Ahora esto se va con esto, hacemos las operaciones y obtenemos 0,921 atmósferas. Así que despejo esto un poquito. Y ahora, ¿cómo calculo cuál es la densidad del gas en estas condiciones de temperatura y presión? Pues necesito una ecuación que contenga pues todas las variables, las desconocidas y las que son conocidas. ¿Cuál es esa ecuación? Pues la hemos utilizado antes, la hemos deducido, la hemos necesitado para calcular la masa molar del gas. Así que rebobinamos para obtener de nuevo esa ecuación. Bueno, la voy a poner directamente. Esta fue la expresión que dedujimos para poder calcular la masa molar. En el otro apartado, en el B, lo que necesitábamos era la masa molar.
Ahora lo que necesitamos es la densidad. Pues cambiamos esto un poquito, o sea, despejamos la densidad. Ahí ya la tenemos despejada. Ya simplemente sustituimos. Me piden la densidad en estas condiciones, que son estas de temperatura y presión, pues sustituimos esta presión y esta temperatura aquí. Hemos sustituido, tachamos mol, mol, Kelvin, Kelvin y va a quedar gramos por litro. Hacemos las operaciones. Ahí. Y se obtiene 1,40 gramos por litro. La densidad del gas en esas condiciones es 1,40 gramos por litro. Bien, pues espero que se haya entendido el problema. Es muy sistemático, hay que ir siguiendo siempre los mismos pasos. Para la fórmula empírica la composición, se parte de la composición centesimal y luego hallamos, a partir de los gramos, hallamos la cantidad de sustancia, es decir, los moles. Y buscamos el modo de transformarlo en números enteros. Para la fórmula molecular, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta la masa molar del compuesto. Si no la sabemos, pues tenemos que intentar calcularla con los datos. Y para la densidad, pues utilizamos la otra manera de expresar la ecuación de estado del gas ideal, el P por V igual a nRT. Y ya está, es sencillito.